Hay una ironía que la verdad es fascinante en la noticia que vamos a analizar hoy. Mm, Resulta que se acaba de crear un día oficial para celebrar a las audiencias de los medios, pero la noticia, pasó casi desapercibida. ¿Así como de noche? Exacto, como si no quisiera hacer ruido, y precisamente en esos mismos medios. Uno pensaría que sería nota de primera plana. No, Es una contradicción que lo dice todo. Los medios se la viven repitiendo el mantra de nos debemos a nuestras audiencias. siempre. Pero cuando sale una iniciativa que de verdad les da poder, que les da reconocimiento, pues como que prefieren voltear a otro lado. El silencio habla muchísimo. Aunque, a ver, siendo un poco abogado del diablo, alguien podría decir que no fue un silencio a propósito, sino que fue, pues, una decisión editorial. Claro. Que con temas de economía o seguridad enfrente, esto pues no parecía tan prioritario. ¿Tú crees que sí fue algo más? Podría ser, digo, siempre cabe esa posibilidad, pero es difícil no verlo como un síntoma. Es un logro ciudadano que reequilibra, aunque sea de forma simbólica, la balanza del poder. Y eso, para ciertas estructuras de medios, pues quizá no es la noticia más cómoda para difundir con bombo y platillo. Buen punto. Y justo por eso hoy nos vamos a meter de lleno a analizar la creación del Día de las Audiencias en la Ciudad de México. Queremos entender no solo qué es, sino por qué se creó y, más importante, qué significa para la relación que tenemos con los medios de comunicación. Ajá. La idea es desmenuzar esta iniciativa, que a primera vista parece solo una fecha más en el calendario, pero que en el fondo toca temas de derechos humanos, de democracia y del poder ciudadano en esta era tan, pues, abrumadora de desinformación. Así es. Toca el mero centro de cómo consumimos información y cómo podemos o deberíamos poder participar en ese proceso. Pues empezamos por lo básico. El 2 de diciembre, el Congreso de la Ciudad de México aprueba la creación del Día de las Audiencias. Ujú. Y ya tiene fecha. Va a ser cada 17 de julio. Pero el dato que me saltó de inmediato en los documentos fue la forma en que se aprobó. La unanimidad. Eso es lo que llama la atención. Exacto, fue unánime. O sea, todos los partidos políticos de todos los colores votaron a favor. Algo rarísimo. Rarísimo. En el clima de polarización que se vive, que un grupo de políticos se ponga de acuerdo en algo ya es noticia. Que lo hagan de forma unánime es casi un milagro. Totalmente. Y lo que es fascinante de esa unanimidad es lo que sugiere. Nos dice que, más allá de las agendas de cada partido y las batallas ideológicas de siempre, Ajá. Hay un consenso profundo sobre algo. Reconocer y empoderar a las audiencias es un pilar de la vida pública. Es como si todos admitieran que, bueno, antes de pelearnos por todo lo demás, hay que asegurar que la ciudadanía tenga las herramientas para recibir y criticar la información. Es la base para construir. es la base de una democracia que funcione, ¿no? Un cimiento común en un terreno que normalmente está lleno de grietas. Ahora, esta idea no salió de la nada, no se la sacó un diputado de la manga. No, para nada. Los apuntes que tenemos indican que su origen es mucho más interesante. Correcto, no fue una ocurrencia legislativa. Aunque la iniciativa la presentó formalmente la diputada Valentina Batres, la propuesta original, el cerebro detrás de todo, viene del trabajo de dos especialistas con una trayectoria larguísima en este campo. Hablemos de ellos. Se trata de Mercedes Olivares Tresgallo, quien fue defensora de audiencias y ahora es comisionada en un organismo regulador, ¿Sí? y Gabriel Sosa Plata, muy conocido como defensor de las audiencias de medios públicos como Radio UDG y Canal 44. Exacto. Y este origen es crucial, no es un dato menor. Si conectamos los puntos, vemos que la idea surgió, como dice una de nuestras fuentes, desde la trinchera. Me encanta esa frase, desde la trinchera. Le da un peso completamente distinto. Totalmente. Significa que no es una teoría abstracta, no es de un académico, sino una propuesta que nace de la experiencia diaria, de lidiar con las quejas, las frustraciones, las necesidades reales del público. Precisamente, le otorga una legitimidad y una base práctica súper sólidas. Proviene de gente que entiende a la perfección la lucha diaria de las audiencias por hacer valer sus derechos frente a sistemas de medios que muchas veces son, pues, opacos o inaccesibles. Ok, que venga de ahí le da mucho más sentido. Y eso nos lleva a los argumentos de fondo. Si estas personas lo impulsaron, ¿qué razones dieron? ¿Cómo justificaron la necesidad de dedicarle un día entero a las audiencias? Porque los argumentos del dictamen oficial son muy potentes, lo son, y no se andan con rodeos.
El pilar fundamental, el punto de partida de todo, es una declaración contundente. Los derechos de las audiencias son derechos humanos. A ver, detengámonos ahí un segundo. Esa es una frase que lo cambia todo. No es servicio al cliente. No. No es una cortesía del medio. No es un buzón de quejas. Es un derecho humano fundamental al mismo nivel que otros. Ese es el cambio de paradigma. El dictamen lo dice con todas sus letras. No son un accesorio, ni un favor, sino que forman parte del núcleo duro del derecho a la información. Y esto nos lleva directo al segundo pilar, que es una consecuencia lógica, la idea de justicia comunicativa. Justicia comunicativa suena un poco académico. ¿Qué significa eso en la práctica, para la gente de a pie? Significa reconocer que la cancha no está pareja. O sea, hay una asimetría de poder gigantesca entre quienes son dueños de los medios, quienes deciden qué se publica y qué no. Claro. Simbólico, pero también práctico, para empezar a nivelar esa cancha, para darle más herramientas y más voz a la parte que siempre ha sido la más vulnerable en esa relación. Entendido. Es un intento de reequilibrio. Y en los documentos vi un tercer concepto que me pareció muy potente, casi poético: la memoria democrática. ¿Cómo encaja eso aquí? Ese concepto busca atacar la percepción que se tiene de las audiencias. La iniciativa quiere que dejemos de ser vistos como una masa pasiva, como simples números en una gráfica de rating. Ajá. Quiere que nos reconozcamos como lo que deberíamos ser, protagonistas activos, visibles y con voz en todo el ecosistema de medios. Es un llamado a que la ciudadanía ocupe un lugar que, según el dictamen, siempre debió tener. Vaya, o sea que no es solo una iniciativa local para la CDM. Me sorprendió ver en nuestras notas que el documento lo amarra a un estándar global, a la Agenda 2030 de la ONU. Sí. Eso le da un peso completamente diferente. Absolutamente. Y es un movimiento muy inteligente de los proponentes. Vinculan el Día de las Audiencias con el Objetivo de Desarrollo Sustentable 4.7 de la ONU. Este objetivo habla de temas como alfabetización mediática, la promoción de los derechos humanos y la cultura de paz. Al hacer esa conexión, la Ciudad de México no solo se pone al día, se sube a una conversación mundial sobre el rol vital de las audiencias informadas y críticas en las democracias del siglo XXI. Además de estos grandes conceptos, las fuentes mencionan otros beneficios más locales, como fortalecer la transparencia, los principios de parlamento abierto y en general impulsar la cultura cívica en la capital. Sí. Es como una pieza que encaja en un rompecabezas más grande, de buen gobierno. Sin duda. Pero si tuviéramos que elegir el argumento más urgente, el que más nos pega a todos hoy, es el que se basa en el contexto que vivimos. Estamos ahogados en un mar de información tóxica. Totalmente. Desinformación rampante, una polarización que te asfixia, discursos de odio por todas partes y ahora, para rematar, una avalancha de contenidos creados por inteligencia artificial sin una regulación clara. Un escenario que da miedo. Exacto. En este escenario, promover la educación mediática, darle a la gente herramientas para navegar este caos, no es solo una buena idea, es una cuestión de supervivencia democrática. Claro. O aprendemos a distinguir, a cuestionar y exigir calidad informativa, o nuestra democracia simplemente no la va a librar. Es una herramienta de autodefensa ciudadana. Lo que me lleva a una pregunta que tengo desde el principio. ¿Por qué el 17 de julio? Parece una fecha muy específica, no suena a que la sacaran de un sombrero. No, para nada. ¿Hay alguna historia detrás? Una historia enorme y con un simbolismo brutal. El 17 de julio es el día en que entró en vigor la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que en su momento recuperó los derechos de las audiencias. Ok. Y esto es clave recordarlo, porque esos derechos habían sido eliminados, desmantelados, en una contrarreforma legislativa en 2017. O sea, una contrarreforma que, según leí, fue impulsada con muchísima fuerza por la propia industria de la radio y la televisión. Así es, fue una batalla durísima en la que la industria mediática presionó y un Congreso federal que, en ese momento fue calificado como muy dócil, cedía y borró de un plumazo avances importantes. ¡Wow! La ley posterior, que entró en vigor ese 17 de julio, los reinstauró. Entonces, elegir esa fecha es, en sí mismo, un acto de desafío. Sí. Es una declaración de principios. Sí. Es un recordatorio anual de una batalla que la ciudadanía, con ayuda de especialistas y legisladores, pues logró ganar.
Es brillante. Totalmente, es un acto de memoria histórica. Cada 17 de julio no solo se celebrará a las audiencias, sino que se recordará que los derechos no son regalos permanentes. Hay que defenderlos. Hay que defenderlos constantemente. Todo esto suena muy bien en el papel. Los conceptos son sólidos, el simbolismo es potente, pero seamos honestos, ¿cuántos días de no terminan siendo una simple mención en el calendario que a nadie le importa? Sí. ¿Qué evita que esto se convierta en eso? El decreto obliga a hacer algo concreto. Esa es la pregunta del millón. Y afortunadamente, el decreto intenta blindarse contra eso. No está diseñado para ser una celebración pasiva de «felicidades, audiencias». Ajá. El texto establece obligaciones muy claras en sus artículos transitorios. ¿Obligaciones para quién? Para las instituciones públicas, los 3 poderes de la ciudad, las alcaldías, los organismos autónomos y, aquí viene lo importante, los medios de comunicación públicos de la Ciudad de México, como Capital 21. ¡Órale! Todos ellos están obligados por ley a realizar actividades para conmemorar la fecha. O sea que no es opcional. Tendrán que organizar foros, talleres, debates. Exacto. Actividades conmemorativas, pedagógicas y, muy importante, participativas. La idea es que sea un día vivo, un día para aprender y discutir. Claro, un día para poner sobre la mesa los temas que nos afectan. Cómo funcionan los algoritmos que deciden lo que vemos, cómo detectar una noticia falsa, cómo combatir los discursos de odio. Es un día para la acción y la educación. Me gusta. Entonces, el mensaje de fondo que busca mandar la ley es triple. 1. Tienes derechos. 2. Es tu chamba ejercerlos. Y 3. Los medios tienen la obligación ineludible de respetarlos. Ándale. El 17 de julio es el recordatorio anual de ese contrato social. Esa es la esencia. Un recordatorio anual de un pacto que debe renovarse y defenderse todos los días. Con todo y esto, parece que la Ciudad de México se está poniendo al frente en este tema. Nuestras fuentes sugieren que es una iniciativa pionera. ¿Lo es realmente? Sí, lo confirman. Uno de los textos afirma que la capital se posiciona como punta de lanza en el país e incluso sugiere que también lo es en el contexto internacional en esta materia. ¡Wow! Hay una esperanza muy clara en los documentos de que esto no se quede en los límites de la ciudad, Que se expanda. sino que inspire a otros estados e incluso al Congreso Federal a replicarlo. Claro, porque la necesidad de tener audiencias críticas, informadas y con derechos garantizados no es algo exclusivo de la capital. Por supuesto que no, es una necesidad para todo México. Las audiencias de Tijuana, de Mérida, de Monterrey, de todos lados, merecen este mismo reconocimiento y estas mismas herramientas. La Ciudad de México dio un primer paso muy valiente y ahora la gran pregunta es si otros seguirán el ejemplo. Bien, pues creo que hemos cubierto bastante terreno. Si tuviéramos que resumir, diríamos que la Ciudad de México tiene una nueva fecha cívica, el 17 de julio para celebrar el Día de las Audiencias. Ajá. Una iniciativa que, y esto es clave, no nació de los políticos sino de la sociedad civil. Que fue aprobada por una unanimidad política que ya no se ve y que sobre todo enmarca los derechos del público no como un servicio, sino como derechos humanos fundamentales. Y cuyo objetivo final es darnos un escudo, herramientas de alfabetización mediática para poder navegar este ecosistema de información cada vez más complejo y a veces, pues, tóxico. Sí. Es un proyecto de empoderamiento ciudadano en toda regla. Exacto. Una de las fuentes que leímos termina su análisis con una frase corta pero que resuena muchísimo. Ya era hora. Una frase que creo que resume el sentir de muchísima gente. Y partiendo de esa idea de que ya era hora y el momento llegó, quizá valga la pena dejar una última reflexión en el aire. A ver. Ahora que las audiencias tienen un día oficial, que su poder está reconocido por ley, pues se abre un nuevo capítulo. Y la pregunta es, ¿ahora qué? ¿Cuál es el primer derecho que, como colectivo, deberíamos empezar a exigir con una sola voz y con mucha más fuerza? Y más importante aún, ¿cómo cambiaría el panorama de los medios si esa única exigencia por fin se hiciera escuchar de manera unida y contundente?